Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, hermanos. La vida de la fe, el caminar con Jesús, es una aventura maravillosa, porque los planes del Señor muchas veces no son los planes y proyectos nuevos. Hay veces nosotros pensamos algo, pero el Señor piensa otra cosa. Pero una cosa es cierta, hermanos, todos los que de una o de otra manera servimos al Señor en un coro, dando pláticas prebautismales o prematrimoniales, estando en algún grupo parroquial de oración, sirviendo al Señor, yendo a ver enfermos, en fin, en las distintas actividades que tiene la comunidad cristiana, siempre vemos la presencia del Maestro con nosotros. Jesús, hermanos, es el que nos envía. ¿De dónde le viene la autoridad a los presbíteros, a los sacerdotes? De que Jesús está con ellos. ¿De dónde le viene esa autoridad al Papa Francisco para congregar millones de jóvenes de todo el mundo en los encuentros de la juventud mundial? Le viene de que ahí está la presencia de Jesús. Todos, hermanos, los que servimos al Señor, sabemos que hay dificultades, sabemos que hay luchas, hay veces hay problemas. Muchos matrimonios que sacrifican parte de su tiempo para ayudar a otros matrimonios y llevarlos hacia Jesucristo, muchas veces sufren los ataques del enemigo, las luchas, las pruebas, las tentaciones, ya sea como pareja, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel salud. Pero hermanos, si no valiera la pena seguir a Jesús, si no hubiéramos visto y experimentado la misma presencia de Cristo, no tendríamos ni cara, ni valor para decirles, sigan al Señor. ¿Con qué autoridad les decimos, vayan a un grupo de oración? ¿Con qué autoridad les decimos, váyanse a confesar? ¿Con qué autoridad les decimos, comulguen? Porque, hermanos, ese es el camino que nosotros hemos descubierto, hemos experimentado para encontrarnos con el Señor. Y hoy la palabra, hermanos, de modo especial se cumple en todos aquellos que están sirviendo al Señor. Y hoy el Señor nos da una palabra para que puedas entrar al corazón de todos aquellos seguidores y discípulos de Cristo. Pero también es una palabra en la cual el Señor a ti y a todos los cristianos les quiere decir, ¿por qué no podemos renunciar al servicio del Señor y de la iglesia? Ojalá acojas esta palabra con fe. Ojalá la creas, porque así es, que es una palabra dirigida para ti, una palabra que los cristianos, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros errores y pecados, hemos experimentado como una gracia y una misericordia del Señor. El fragmento está tomado
del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34. Vamos a escucharlo con oídos de discípulo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige. Una palabra realmente hermosa, a mí me conmueve. ¿Por qué? Porque dice que en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y es que, hermanos, en nuestra comunidad frecuentemente hay encuentros, hay retiros de discípulos, de catequistas, de predicadores, de hermanos que están acompañando a otros a crecer en la fe. ¿Y qué hace uno en esos retiros? Estar con Jesús, descansar en su palabra y contarle a Jesús cuántas cosas hemos visto. Porque, hermanos, nosotros hemos visto que Cristo, a través de la iglesia, tiene poder para reconstruir matrimonios. Hemos visto que Cristo, a través del ministerio de la iglesia, sana las heridas profundas que hay en el alma de muchas mujeres que sufrieron abuso, que sufrieron el provocarse un aborto, que han sido humilladas, que han visto morir a sus hijos. Y hemos visto cómo Jesús pone su mano misericordiosa en ellas y las sana, las rescata. Hemos visto cómo muchos hermanos con un matrimonio destruido, hundidos en el adulterio y la infidelidad, el Señor a través de la iglesia los fue tomando, los fue rescatando, les fue ayudando a perdonarse, les fue ayudando a sostenerse unos a otros y les ha reconstruido su matrimonio. Yo he sido testigo de cómo el Señor a muchas mujeres, no a poquitas, a muchas mujeres, el Señor les ha reconstruido la vida. Se han sentido amadas por Él. Y en el Señor, sin que nadie les dijera nada, sin que se les obligara, solamente escuchando la voz del Señor y hablando con su esposo, se han vuelto a operar para reconstruirse y tener hijos. Y el Señor a esas mujeres que se habían operado, que se habían ligado, que ya no querían tener hijos, que ya no estaban dispuestas a entrar en el plan de Dios, han visto el amor que Dios les ha tenido, se han reconstruido y ahora pueden presentar al Señor en acción de gracias la vida de nuevos hijos y decir: Señor, te bendecimos porque en tu misericordia nos has dado la bendición de un nuevo hijo, después de que nosotros, por no conocerte, por nuestro egoísmo, nos habíamos operado, argumentando que la salud, argumentando que la economía, cuando en realidad
y yo lo he escuchado de ellas, lo que había era egoísmo nuestro como matrimonio, y el Señor nos ha reconstruido. Hermanos, hemos visto muchas cosas del Señor. Por eso muchas veces el Señor nos congrega en retiros, en convivencias. A ti a lo mejor alguna vez alguien te ha invitado a algún retiro y tú has dicho, ya veré, no tengo tiempo, está muy caro, es que yo tengo compromisos. Y hermano, lástima, te has perdido estar con el Señor. Aquí dice que se ponen con el Señor, le cuentan todo, y entonces Jesús les dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque hermanos, no es que me quiera yo hacer un mártir, no. Y no es que quiera yo decir que en la Iglesia Católica somos la octava maravilla en la misión, no. Somos gente muy débil, tal vez hasta egoísta. Pero también es verdad, hermanos, que hay veces el anuncio de Jesucristo, el servir al Señor, vemos milagros, maravillas, pero también muchas veces quedamos agotados, estresados, y también en algunos hermanos hay incomprensión hacia aquellos que prestan el servicio. Hay juicios y críticas diciendo, no, esa señora que da las pláticas es muy aburrida, yo no sé por qué ponen esa gente. ¿Por qué no nos ayudas? Esos del coro deberían echarle más ganas, no estar echando relajo. ¿Por qué no nos ayudas? No, es que esos que pasan a hacer las lecturas de la misa se sienten dueños de la iglesia. ¿Por qué no nos ayudas? Es que no sé por qué está ese sacerdote, por qué se hizo sacerdote, ni debería haber sido sacerdote. ¿Por qué no uno de tus hijos entra al seminario para que él sea sacerdote? Porque tal vez ese otro sacerdote ya está muy cansado, ya está enfermo, ya dio todo lo que tenía. Hay veces nosotros, hermanos, juzgamos, aunque sabemos que Jesús no nos juzga y nos dice, vénganse conmigo a un lugar solitario para que descansen, porque el Señor sabe que la misión es dar la vida todos los días, aunque no te lo aplaudan, como a una mamá en la misión de lavar la ropa, ve a comprarle zapatos al niño, ve a la escuela porque hizo alguna tontería y ya le mandaron un reporte, corrígelo porque no se quiere bañar, y la mamá se cansa y lo tiene que hacer por amor, aunque el hijo no le diga gracias mamá, no, el hijo le va a decir, ay mamá amargada, cómo fastidia. El Señor lo sabe y cansa y agota. Pero los cristianos, hermanos, hemos sido llamados a eso, a desgastarnos en nuestra vida, ¿sí?, hasta que no podamos más. Dice que entonces suben a la barca y van a otro lado con Jesús a descansar. Y la gente, uno diría humanamente, oye, esa gente que no tiene consideración del maestro, que no piensa que los apóstoles se cansan, va hasta la otra orilla y ahí va la gente porque necesita de Dios, porque la gente está destruida en su vida, porque han perdido hasta su propia identidad sexual. No entienden por qué Dios los hizo varones y quieren ser mujeres. No entienden por qué Dios las hizo mujeres y quieren ser varones. No entienden que abortar les va a destrozar. No entienden que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio les va a destruir su vida. Pero van siguiendo a los apóstoles, dice la palabra, que ni siquiera tiempo para comer, porque querrían ellos descansar, comer un poco, y ahí estaban las multitudes. Señor, atiéndeme. Señor, ¿no me podría dar una cita? Quiero un consejo de usted, que tengo problema con un hijo adolescente. No le voy a quitar mucho tiempo, Señor Jesús. Quisiera que me oyera. Es que no hay nadie que me escuche. Y eran tantos y tantos que el Señor muchas veces nada más respiraría y viendo a sus apóstoles
porque no pudieron tampoco descansar. Dice estas palabras que a mí me gustan muchísimo. Fíjate cómo ve Jesús todo esto. Dice, cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Se compadeció de ellos. O sea, compadecerse, ¿qué es? Vio sus rostros, vio sus miradas tristes, lastimadas por el pecado, heridas, desesperadas. Y Jesús padece con ellos. Dice, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. Hermanos, nuestro mundo está como ovejas sin pastor. Y han venido muchos lobos a destruir el rebaño del Señor. Muchos prometiéndoles que si se postran ante el demonio de la Santa Muerte van a ser felices. Muchos que se han aprovechado de estas ovejas y les han dicho, es que a ti te tienen trabajado y te trabajaron con lo negro, te tienen enterrado, y es muy fuerte el trabajo. Para deshacerlo tienes que ir hasta Jerusalén, pero si no puedes ir a Jerusalén, pues dame 30,000 pesos y yo deshago ese trabajo porque es muy fuerte. Y las pobres ovejas son trasquiladas por lobos rapaces. ¿Cuántos jóvenes hoy están esclavos de la masturbación? Y los lobos rapaces les dicen, no pasa nada, es algo natural, es algo biológico. Cuando Dios condena la masturbación, Dios, no la iglesia, porque eso no se lo inventó la iglesia, es Dios. Por eso Jesús viene a enseñarnos que aquello que destruye a las ovejas tiene que ser denunciado. Aquello que destruye a las ovejas no viene de Jesucristo. Escuchemos a Jesús. Hacen falta, hermanos, que sacrifiquen su tiempo. Hacen falta matrimonios que yo sé que tienen muy poco tiempo, para que ayuden, caminen con Jesús y ayuden a otros matrimonios. Hacen falta jóvenes que con heroísmo, con valentía, estén dispuestos a renunciar a un matrimonio, estén dispuestos a renunciar a los whiskies, a las bebidas, para seguir al Señor. Ojalá tú puedas darle de tu vida al Señor. ¿Por qué? Porque las ovejas, nuestra sociedad, está siendo destrozada por lobos y no conocen al verdadero Jesucristo. Todos alabemos a Dios.